Buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo están? Profe, Buenas tardes, profe. ¿Cómo la pasaron? ¿Niño usted? Bien, también, gracias. Ya, vamos a continuar con la materia. Voy a hacer un pequeño repaso. Voy a partir de más atrás. Eh, no sé si ven el Power. sí, se ve, profe. Ya, dice aumento de temperatura por compresión. Entonces hay un aumento de temperatura que sufre la atmósfera, el aire, ¿cierto? Cuando hablamos de la atmósfera tienen que pensar en el aire que nos rodea. Hay un aumento de temperatura debido a la compresión que se ejerce, ¿cierto? Por la columna misma de atmósfera que está sobre un punto determinado. Entonces, si pensamos en la ecuación ideal para un gas, tengo que la presión por el volumen va a ser igual a N, donde N es el número de moles, por R, que es la constante de los gases, y por su temperatura. En el caso del aire se tiene que la presión atmosférica es inversamente proporcional a la altura sobre el nivel del mar. ¿Qué significa eso? Que a medida que yo voy subiendo, ¿cierto? Sobre el nivel del mar, la presión va disminuyendo. Por lo tanto, los gases se van diluyendo, ¿ya? Es por eso que tengo menos oxígeno en la altura. Eh, Ahí dice que la temperatura final, ¿cierto? Va a ser igual a la temperatura inicial, más K, que es el índice adiabático, menos 1 partido por K, que es nuevamente el índice adiabático, por R, que es la constante de los gases, que es 29,27. Y eso por H, que va a ser la altura geográfica en la que estamos midiendo la temperatura. Entonces, a medida que profundizamos en una mina, la presión atmosférica aumenta, ¿cierto? ¿Están de acuerdo o no? ¿O, o no entienden eso? A medida que profundizamos en una mina, la presión atmosférica aumenta. ¿Se entiende eso? Sí, profe, Ya. ¿Por qué aumenta? porque más presión, pues, están llegando más hacia el centro del planeta, por decirlo así, ¿no? Ya, esta es la superficie, ¿cierto? Entonces aquí abajo tengo una mina. Entonces queremos medir la temperatura, la presión atmosférica a donde está ese dígito ahí, ¿ya? Aquí tengo la presión atmosférica. Imaginemos que aquí hay 1000 metros sobre el nivel del mar. 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces hay una presión determinada ahí, ¿cierto? Metros. Y aquí abajo hay, vamos a suponer que está a 400 metros, bajo el nivel ese que está a 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? ¿Ya? Nosotros le vamos a llamar menos 400 metros a partir de este punto como cero, ¿ya? Entonces la presión atmosférica que hay a 1000 metros sobre el nivel del mar tienen que ver con la columna, ¿cierto?, de aire que está ejerciendo presión sobre ese punto, ¿cierto? ¿Ya? Es una columna de aire que tiene distintos gases y distinta densidad en la medida que voy subiendo, o va aumentando la densidad o disminuyendo la densidad en la medida que yo subo. ¿Va aumentando la densidad del aire o va disminuyendo la densidad del aire en la medida que yo subo? Disminuye o no, profe. Disminuye, ¿cierto? Disminuye. Entonces, por lo tanto, este aire está más disuelto que acá, ¿ya? Por lo tanto, pero de todas maneras, esa columna, ¿cierto?, la puedo transformar en masa, ¿cierto? Porque tengo una densidad de aire, la puedo transformar en masa, ¿cierto? De acuerdo a su volumen, ¿ya? Entonces, ¿qué presión voy a tener yo en ese punto que está ahí? Voy a tener la siguiente presión. Presión va a ser igual a la fuerza, ¿cierto?, que ejerce esto, que va a ser igual a la masa de aire
por la aceleración de gravedad. Ahí se transforma en fuerza, ¿cierto? O peso, que es lo mismo. Es decir, el peso es una fuerza, eso quiero decir. No es que peso y fuerza sea lo mismo, pero el peso sí es una fuerza. Entonces, peso, que es masa por la aceleración de gravedad, partido por el área donde estoy midiendo. El área, unidad de área, que puede ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, no es lo mismo, obviamente. Entonces, si a nivel del mar hay 760 milímetros columna de mercurio, aquí tienen que haber menos de 760, ¿cierto? Vamos a hacer de cuentas, ¿ya? Vamos a hacer de cuenta, porque yo no sé cuánto hay, que son 650 milímetros columna de mercurio. ¿Ya? Pero aquí también hay aire, aquí en toda esta zona, ¿o no? Bueno, está el vacío la mina, ¿cierto? No está el vacío la mina. Por lo tanto, si quiero medir la presión donde está este viejo ahí, ¿ah? Si quiero medir la presión donde está ese viejo, quiero medir la presión justo en ese punto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar esa presión más la presión que está ejerciendo esta columna de aire, porque hay una columna de aire también, que es equivalente a todo esto, a la presión que ya ejercía en este punto, que es la misma que está acá, ¿cierto? La cambié de color nomás, pero es la misma, porque la movilicé para el otro lado, más a otra columna, pues son 400 metros, ¿ya? Los 400 metros tengo que sumárselo a los no sé cuántos metros que hay para arriba, ¿ya? Va a cambiar un poco, ¿cierto? No es tanto, porque son 400 metros y aquí hay más de 1 kilómetro de atmósfera. Varios kilómetros de atmósfera hay acá. Piensen que hasta el Everest la troposfera llega hasta los 10.000 metros, y ya eso está ejerciendo una gran presión, 10.000 metros, y aquí son 400 metros apenas. Pero igual suma, ¿cierto? Esta presión, esta columna de aire que está acá, va a sumar presión a este punto. Entonces la presión va a ser igual en ese punto a 650 milímetros columna de mercurio. Estoy suponiendo que es esa a los 1.000 metros, ¿ya? Ojo con eso, no es que a los 1.000 metros sea esa exactamente. 650 milímetros de columna de mercurio, voy a poner de mercurio nomás, más los 400 metros, ¿cierto? Más esa columna de 400 metros de aire, que también van a ejercer presión. Metros, columna de aire en este caso. Por lo tanto, como esos 400 metros pesan, van a aumentar la presión de esos 650 milímetros que están en este punto. Va a aumentar lo que pesa, ¿cierto? Y la presión que ejerce esa columna de 400 metros. ¿Se entiende o no? Es por eso que en la medida que yo voy profundizando en una mina, va aumentando la presión atmosférica. ¿Se entiende? Guillo, Sí, profe. Sí, profe. ya. Entonces volvamos a la imagen anterior. Ya, entonces, a medida que profundizamos en una mina, la presión atmosférica aumenta. Por lo tanto, también lo hace la temperatura, ¿cierto? Por lo tanto, en la medida que yo voy profundizando en una mina, también va aumentando la temperatura por este efecto que hablamos, ¿cierto? Que es la compresión que ejerce el aire sobre un punto determinado, ¿ya? Eso se puede demostrar con esta fórmula, ¿cierto? La temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial más ese valor por H, que sería la altura de profundización. Por este efecto, la temperatura aumenta a razón de 1 grado Celsius por cada 100 metros. Pero eso solamente debido al aire, no a la roca. Cuando hablamos de la gradiente geotérmica, también la temperatura aumenta en la roca a razón de
perdón, a razón de 1 grado por cada 33 metros. O sea, a razón de 1 grado por cada 33 metros. Entonces, la presión que ejerce la roca en 33 metros, podríamos decir que es equivalente a la que ejerce 100 metros de aire. ¿Se dan cuenta? Que también aumenta 1 grado. Entonces, por este efecto, la temperatura aumenta a razón de 1 grado Celsius por cada 100 metros, pero aquí nos estamos refiriendo solamente al aumento de temperatura debido a la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, aumenta 10 grados Celsius por cada 1 kilómetro, ¿cierto? 10 grados Celsius por cada 1 kilómetro. Temperatura de la roca. Aquí es donde entra el tema de la gradiente geotérmica. ¿Qué significa eso? Que cada 33 metros aumenta 1 grado, debido a la presión que ejerce la roca sobre un punto determinado. La temperatura de la roca en la capa superficial, 20 a 40 metros bajo la superficie, se correlaciona con la temperatura del aire en el exterior, ¿cierto? Bajo la capa superficial está la zona geotérmica, en que la temperatura de la roca no tiene correlación con la temperatura exterior. En general, en las minas profundas, por ejemplo en la mina El Teniente, en determinadas zonas, por ejemplo el nivel de producción de la mina Esmeralda o el barrio cívico de la mina Esmeralda, la temperatura es la misma en invierno que en verano, ¿ya? Porque está muy lejos de la superficie. Entonces no influye la temperatura de la superficie, ¿ya? Silencien, por favor. Silencien. Tuve que silenciar yo porque no me escuchan. Bajo la capa superficial está la zona geotérmica, en que la temperatura de la roca no tiene correlación con la temperatura exterior. En la zona geotérmica, la temperatura de las rocas asciende a medida que nos acercamos al centro de la Tierra. O sea, la temperatura sube. Pero eso no es porque nos estemos acercando solamente al centro de la Tierra que está caliente, sino básicamente por la misma presión que ejerce la roca. Entonces la zona geotérmica, la temperatura de las rocas asciende a medida que nos acercamos al centro de la Tierra. Gradiente geotérmica. Se define como la diferencia de temperatura por unidad de profundidad en la zona geotérmica. Varía entre 1 y 5 grados Celsius por cada 100 metros. Yo les decía en otra parte que yo estoy pasando geología también. En geología estamos viendo que la gradiente geotérmica aumenta 1 grado la temperatura de la roca por cada 33 metros. Y aquí te está diciendo que varía entre 1 y 5 grados Celsius por cada 100 metros. Está en relación. Menos de 300 metros de profundidad va a aumentar 2 grados Celsius por cada 100 metros, aproximadamente. Menos de 1000 metros de profundidad va a aumentar 3 grados Celsius por cada 100 metros. Y entre 1000 a 2500 metros de profundidad va a aumentar 4,5 grados por cada 100 metros. ¿Ya? Porque aumenta la presión, así como aumenta la presión de la atmósfera, también aumenta la presión de la roca, lo que hace que aumente la temperatura, ¿ya? Porque las moléculas están más juntas unas con otras, ¿ya? Finalmente la temperatura tiene que ver con lo cercano que estén las moléculas unas de otras, porque están chocando entre sí, ¿ya? Si no están a 0 grados Kelvin, o a menos 203 grados Celsius, bajo cero, las moléculas están, y los átomos están moviéndose, ¿ya? Y ese aumento de movimiento tiene que ver con la temperatura. A mayor temperatura, más se mueve. El rendimiento aumenta con la velocidad del aire, ya que un trabajador puede eliminar de mejor forma el calor al medio externo. Se está hablando de lo importante que es que haya una buena ventilación dentro de la mina. Al haber una buena ventilación, si hace calor, la persona va a trabajar más cómoda, ¿cierto? Que en un ambiente caluroso. Por eso dice que el rendimiento o la producción
cuando aumenta la velocidad del aire, es mejor. A más de 5 metros por segundo no hay mayor influencia práctica, dice. O sea, la idea es que la velocidad del aire dentro de la mina no sea a más de 5 metros por segundo. No va a influir mucho, no va a haber gran diferencia. Si hay 5 o 7 metros por segundo. Si hay 7 metros por segundo, voy a tener que gastar más energía, ¿cierto? Que a 5 metros por segundo. Por eso te dicen que no hay mayor diferencia práctica. Y si hay mucha, ¿cierto? Voy a congelar a las personas adentro. No es la idea tampoco, la idea es que estén cómodos. Otro factor importante, ¿cierto? Es la sensación térmica. Hablamos que la sensación térmica, por ejemplo, es muy distinta a la temperatura real, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno está a la sombra, que es cuando se mide la temperatura en cualquier lugar, dicen que hay, por ejemplo, hay 31 grados por decir algo, en este momento en los Andes, ¿ya? Supongamos que hay 31 grados en los Andes en este momento. Si yo estoy al sol, aumenta la temperatura, pero por la radiación, ¿ya? No por la sensación térmica, realmente hay más temperatura. Por eso siempre se mide a la sombra la temperatura. Pero si hay viento, si hay una brisa, la sensación térmica disminuye. Pueden haber 31 grados, pero si hay vientecito, ¿cierto? Como en primavera, la sensación térmica disminuye. ¿Qué significa eso? Que yo siento que hay menos que 31 grados, porque estoy disipando, estoy botando el calor de mi cuerpo de manera más rápida. Si no hay viento y hay 31 grados, la sensación térmica es mucho mayor. Se siente como que hay más calor, ¿cierto? Porque no hay viento que arrastre el calor que está disipando en mi cuerpo. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Sí, profe. Ya. Miren, voy a hacer un pequeño dibujo para que se entienda mejor. Espero que se entienda mejor. Vamos a hacer un cuerpo cada una persona, ¿cierto? La persona, vamos a hacer ojos nomás ya para que no se sepa si es hombre o mujer. Aunque por la espalda parece hombre. Esa persona, ¿cierto? Está siempre constantemente disipando calor. Si uno ve por cámara infrarroja el cuerpo de una persona, igual que un motor, está disipando calor. Cuando disipa calor sin viento, se llama disipa calor por difusión. Pero cuando hay viento, si pongo un ventilador acá, ¿cierto? Un ventilador acá. Este ventilador empieza a tirar viento. Esta persona va a disipar calor, pero no por difusión, sino por convección. Entonces ese calor que salía de forma natural antes, lentamente, ahora va a salir más rápido y se va a ver así el calor saliendo. El calor sale más rápido cuando hay una brisa, ¿ya? Que arrastra, es como que el agua, cuando quiero arrastrar la mugre y las manos, lo mismo ocurre con el viento y el calor, ¿ya? Entonces cuando hay un ventilador sobre una persona, se refresca, porque saca el calor de su cuerpo de manera más rápida. Por lo tanto, puede incluso enfermarse o resfriarse en pleno verano, si se duerme bajo un ventilador, ¿ya? Eso es para entender un poco lo que es la sensación térmica. Entonces, la sensación térmica aumenta, por ejemplo, cuando no hay viento. O al revés, la sensación térmica disminuye cuando hay viento. Pero otro factor, es cierto, que influye sobre la sensación térmica es la humedad. No es lo mismo estar a 30 grados en Santiago que a 30 grados en Mendoza. En Mendoza hay mucha más humedad. Los 30 grados en Mendoza es como que fueran 36 grados en Santiago, ¿ya? Porque la humedad hace más denso el aire, ¿cierto? Entonces es más difícil botar el calor. Entonces, ¿qué te dice acá sobre la sensación térmica? Humedad relativa, menor a 85%. Cuando la humedad relativa no es tan alta, la temperatura es seca, 24 a 30 grados Celsius, la velocidad mínima para disipar el calor es de 30 metros por minuto en una mina, ¿ya? Eso es de acuerdo a la legislación minera.
que aparece en el Decreto Supremo 132, sensación térmica. Entonces, si hay menor a un 85% de humedad y la temperatura es seca, porque hay menor a 85% de humedad, 24 a 30 grados Celsius, lo ideal es que la velocidad mínima para hacer el ambiente más trabajable, más agradable o menos desagradable, es de 30 metros por minuto. Tiene que avanzar la brisa, 30 metros por minuto. 30 metros por minuto no es tanto, ¿cierto? Es una brisa suave. Pero si hay más de un 85% de humedad, como son las minas sudafricanas o las minas muy profundas, hay más de un 85% de humedad. ¿Quiénes generan humedad? Vapor de agua, ¿cierto? Las personas que respiran y las máquinas que trabajan, que son a combustión. Las máquinas que trabajan a combustión generan, ¿qué cosa? CO2 y vapor de agua. Y si hay más de 30 grados Celsius, cuando hay más de 85% de humedad, y hay más de 30 grados Celsius, la velocidad mínima del aire tiene que ser mayor, obviamente. 120 metros por minuto. ¿Para qué? Para hacer trabajable esas condiciones, para que yo pueda trabajar de una manera relativamente cómoda en un ambiente húmedo con más de 30 grados Celsius. Necesito mínimo 120, una brisa, ¿cierto?, de 120 metros por minuto. ¿Se entiende, cierto? Sí, profe. La temperatura máxima es de 32 grados si la jornada de trabajo es menor a 6 horas. 32 grados si la jornada, o sea, una persona puede trabajar a 32 grados como máximo en menos de 6 horas. Ya, en menos de 6 horas. Igual es extenuante, ¿cierto? Sobre todo si tengo una actividad física. Puede trabajar a una temperatura máxima de 30 grados si la jornada es menor a 8 horas. Lo que pasa es que la temperatura en una mina generalmente no es constante, ¿ya? Porque uno, por ejemplo, yo como inspector técnico de obras tenía que pasar de un lugar a otro revisando las pegas, y hay veces que estaba en lugares a 32 grados, muy húmedo, pero no estaba más de 20 minutos ahí. En esos 20 minutos transpiraba como chino. De ahí me iba de ahí, iba a un sector donde estaba cerca del sistema de ventilación de la mina, y llegaba a una temperatura de los 32, estaba todo transpirado, pasaba a una temperatura de más o menos 8 grados y con mucho viento. O sea, la sensación térmica era como de 2 grados. Entonces era muy fácil resfriarse. ¿Ah? Estoy hablando de los cambios de temperatura que hay en las minas, sobre todo en las minas grandes. Y, y yo andaba siempre con estos cuellos de polar, justamente para evitar resfriarme. Como pasaba de lugares calurosos a lugares fríos, andaba siempre con mi cuello de polar. Y muchas veces me tenía que, en los lugares fríos, claro, uno anda con polera o camisa, una chaleca, y sobre eso uno anda con el buzo, ¿cierto? Este buzo que te cubre entero, de color naranjo, con winches reflectantes, ¿cierto? Claro, en los lugares fríos ningún problema, pero después cuando pasaba a lugares calurosos es horrible. Entonces uno trata en lo posible de sacarse la chaleca en algún momento, pero es complicado porque uno se tiene que sacar el casco, es todo un show. Entonces es complicado. Velocidad máxima del aire, entonces, 150 metros por minuto. Esa es la que debiera ser la máxima. La velocidad máxima del aire debiera ser en la mina 150 metros por minuto, o sea, 2,5 metros por segundo que avanza el aire. Es decir, si uno ve una pluma en el aire, una pluma pequeña, ¿cierto?, va a avanzar a razón de 2,5 metros por segundo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas que me quieran hacer? ¿Alguna acotación? No aprovecho de servir bebida. Empiezo a quedar seco de tanto hablar. Cuando uno habla mucho también se deshidrata. No sé si sabían eso. Entre más uno habla, más se deshidrata. Entonces la regla fundamental de ventilación es que hay que evitar a toda costa que el contaminante llegue a estar suspendido en el aire. Cuando hablamos de contaminante nos estamos refiriendo al polvo, al material particulado o a los gases, ¿cierto? O a los gases. Los gases que generan los explosivos o los motores.
motores a aire comprimido y los motores eléctricos no generan gases, ¿ya? Pero los motores a combustión interna, los motores diésel, que son los únicos que se pueden ocupar en la mina, no pueden haber motores a gasolina en ninguna mina. ¿Por qué? Porque la gasolina es muy combustible. ¿Qué significa eso? Que los gases que emanan la gasolina ya son combustibles. Entonces, ante cualquier chispa se produce una explosión o una inflamación violenta. Entonces, por eso se utiliza petróleo en las minas. No porque el petróleo contamine menos, ya es un mito. Entonces, la regla fundamental para la ventilación es que hay que evitar a toda costa que el contaminante, ¿cierto? Lo que provoca daño esté suspendido en el aire, porque mientras está suspendido en el aire yo lo estoy respirando, ¿cierto? Entonces hay que evacuarlo rápidamente. Prevención y eliminación. Prevención. Lo primero es prevenir, ¿cierto? Como dice el dicho, más vale prevenir que curar. Mejor conocer las medidas de seguridad para evitar caerse, ¿cierto? Para evitar dañarse, que una vez ya te haya sufrido una caída o un daño, tenga que ir a un centro médico y dejar de trabajar por una semana, 2 semanas. Por eso siempre la prevención es la clave. Considerar la necesidad de no contaminar desde el proyecto. Considerar la necesidad de no contaminar desde el proyecto. O sea, mientras se pueda, hay que evitar contaminar. Ejemplo, la combustión interna de un motor requiere 20 SA1 para una combustión completa, ¿ya? O sea, necesita 20 volúmenes de aire por un volumen de combustible. A eso se refiere. O sea, gasta aire, gasta oxígeno. Y el oxígeno que gasta lo transforma en CO2 y en vapor de agua, ¿ya? Verificar que las modificaciones de la mina no introduzcan nuevos procesos o elementos contaminantes. Verificar que las modificaciones que vaya a sufrir la mina o proyectos nuevos o nuevos procesos no agreguen contaminantes. Eso es lo ideal. Estamos hablando de cómo prevenir. ¿Cómo elimino contaminantes? Puedo modificar operaciones, ¿cierto? Que antes se hacían con motores a combustión interna, puedo modificarlo con motores a aire comprimido o eléctricos. A eso se refiere, modificar operaciones o mejorar prácticas para reducir la formación de polvo o producción de gases. En el caso de los puntos de vaciado o los puntos de extracción, yo puedo colocar aspersores, ¿cierto? De agua, aspersores de agua que me entregan agua y aire en forma de spray para que los contaminantes, el material particulado, decante rápidamente y no se esparza por el resto de la mina. Esa es la razón por la cual se colocan aspersores en ciertos lugares o se riega la marina y se riega la frente. Bueno, un aspecto es verificar los tiros, ¿cierto? Tiros quedados, tiros soplados, pero también me evita levantar tanto polvo cuando entre el LHD o el SCOOP a cargar la marina. ¿Se entiende, chiquillo? A eso se refiere con eliminación. Modificar operaciones o mejorar las prácticas para reducir la formación de polvo o producción de gases. Tengo que tener, por ejemplo, los equipos bien mantenidos, ¿cierto? Mantención de los equipos a combustión interna, ¿para qué? Para que generen la menor cantidad de gases contaminantes posible. Si están mal mantenidos, van a generar, no van a generar solo CO2 y vapor de agua, van a generar monóxido de carbono, que es un gas venenoso, y hollín. Y hollín es el humo negro que vemos cuando sale de las micro a veces, o de las camionetas. Diésel, ¿ya? Ese humo negro es hollín. Limpiar labores para eliminar polvo asentado. ¿Qué entienden por eso ustedes? Limpiar labores para eliminar polvo asentado. Estamos considerando una mina subterránea. ¿Cómo lo entienden eso? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo puedo limpiar labores para eliminar polvo asentado? Bueno, yo les decía
si no mal recuerdo, que en la mina del Teniente habían contratos con empresas contratistas, ¿cierto? Que si yo, con 10 viejos, una camioneta y palas y escobas para justamente barrer las calles donde transitan los vehículos. Al barrer las calles yo estoy sacando el polvo que se levanta, ¿cierto? Cada vez que pasa un vehículo. Entonces la idea era limpiar las calles, recoger ese polvo, ese barro, ese lodo que se asienta, ¿cierto?, en las calles, recogerlo. Obviamente no se ponían a barrer en seco, mojaban primero, ¿cierto? Después barrían, y ese polvo era llevado afuera de la mina. ¿Para qué? Para que cuando pasaran los vehículos no se levantara nuevamente y no se generara contaminación por material particulado. Entonces hay contratos que hacen esa pega en la mina, ¿ya? Siempre tenían que ser dirigidos como jefe turno por un ingeniero, pero la gente que estaba trabajando en ese contrato, lo único que tienen que hacer básicamente es conocer las medidas de seguridad que todos conocen en la mina y barrer, ¿cierto?, para eliminar lo máximo posible de polvo que estuviera en las calles, ¿ya? Ese polvo está en forma de barro, ¿cierto? Lodo, pero ese lodo, acuérdense que no es barro, no es el mismo barro que se genera en nuestro patio. Ahí estamos hablando de un lodo silicatoso, ¿cierto? Un lodo silicatoso que no es materia orgánica la que está ahí en la mina, ¿cierto? Es material particulado fino de sílice que al levantarse, ¿cierto?, y quedar suspendido en el aire, yo lo respiro y me daña, ¿cierto?, los pulmones. Por eso es tan importante eliminarlo. Supresión de efectos. ¿Cómo puedo suprimir efectos negativos en el ambiente? Supresión. Infusión con agua o vapor en focos contaminantes, lo que conversábamos, ¿cierto? ¿Cómo podemos poner aspersores de agua, ¿cierto?, en puntos de extracción de material, en puntos de vaciado de camiones o trenes de mineral. Entonces yo puedo poner aspersores de agua para evitar que ese material particulado se esparza por la mina y así lo hago decantar rápidamente con ese spray de agua. Humidificar y congelar en tramo capturador de contaminantes en estado sólido. Humidificar tiene que ver con humedad, ¿cierto?, agua, y congelar en tramo, debería decir ahí, el tramo capturador de contaminantes en estado sólido. Tratamiento de polvo asentado con productos químicos. Ustedes ya saben que la escasez de agua no es un cuento, ¿cierto? Es algo real, por lo tanto a veces humidificar con agua sale más caro, sale más costoso, por lo tanto ahora se están comprando elementos que ayudan a mantener la humedad del polvo asentado por más tiempo. Entonces, en vez de humedecer las calles, por ejemplo, en cielo abierto con agua, simplemente le agregan elementos químicos para que dure más tiempo, ¿cierto?, esta humedad en los suelos. Le agregan, por ejemplo, sal común, ¿cierto? Le agregan al agua otros elementos bituminosos, por ejemplo, que ayudan a mantener el suelo por más tiempo húmedo, sin levantar polvo, a eso se refiere. Entonces, eso es el tratamiento de polvo asentado con productos químicos. Esos productos químicos se llaman delicuescentes, que absorben humedad del aire, ¿ya? Depuración con colectores de polvo o catalizadores. Depuración o limpieza, ¿cierto?, con colectores de polvo o catalizadores. Colectores de polvo como mangas, ¿cierto?, que succionen el aire con polvo y lo lleven afuera. Eso sería un colector de polvo que puede tener filtros, ¿cierto?, para capturar el polvo. Aislamiento y dilución. Aislamiento. Tengo obviamente que aislar antes de cada tronadura, ¿cierto?, por un tema de seguridad, pero también por un tema de el levantamiento de polvo y gases contaminantes. Entonces, yo lo que hago es aislar antes de una tronadura, ¿cierto?, ya sea de producción o una tronadura secundaria. Tronadura restringida o con personal afuera, para no exponerse primeramente a las ondas de choque, ¿cierto?, de la tronadura, pero también al polvo y los gases. Encerramiento de operaciones generadores de polvo. Por ejemplo, donde está el chancador primario, ¿cierto?, en una mina, es una
una verdadera cámara gigantesca, esculpida en la roca, ¿cierto? Que tiene sus propios evacuadores de aire contaminado, porque ahí la idea es que esos polvos contaminantes no salgan fuera de la mina. A eso se refiere con encerramiento de operaciones generadoras de polvo, para aplicar algún sistema de tratamiento local, por ejemplo, filtros catalíticos, rociadores, aspiradoras, colectores de polvo, ¿ya? La idea es que el polvo que se genera en ese punto, por ejemplo, la planta de chancado al interior de la mina, no se esparza por el resto de la mina. Entonces, para eso se utilizan filtros catalíticos, rociadores, aspiradoras, colectores de polvo. Dilución, ese es el último recurso, la dilución. La dilución es simplemente agregar aire, ¿cierto? Agregar aire a donde hay contaminantes. Entonces yo con eso diluyo los contaminantes. Dilución por corriente de la ventilación principal, o sea que llegue aire por medio de la ventilación principal, o dilución local por ventilación auxiliar. Ventilación local por ventilación auxiliar. Voy a tratar de hacer un dibujo para que se entienda. Si aquí tengo, esta es la ventilación principal, ¿ya? Por aquí corre aire. Y yo, posteriormente, ¿qué es lo que hago? Construyo un túnel acá. Encontramos que hay una veta, entonces voy a construir un túnel acá para que me lleve hacia esa veta. Le voy a dibujar la veta de color verde, para que se entienda. Es un ejemplo nomás, ya. Imaginemos que hay una veta ahí importante de cobre, entonces construyo este túnel que me lleva a esa veta. Ahí borré toda la cuestión. Entonces este es el túnel original, el túnel principal. ¿Ya? Entonces el aire que pasa por aquí también me va limpiando, ¿cierto? Pero muy lentamente este aire. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso se llama ventilación por la corriente principal de la ventilación principal. ¿Ya? Dilución por corriente de la ventilación principal, eso quiero decir. Pero si yo esto lo puedo mejorar, ¿cierto? Poniendo un ventilador axial, como ya les he explicado. Entonces yo aquí pongo una manga de ventilación, ¿cierto? ¿Cómo lo pondría yo esta manga de ventilación? La pondría aspirante, ¿cierto? Entonces aquí pongo el ventilador y lo que hago es echar a andar este ventilador, ¿cierto? Y el aire va a salir hacia afuera. Y va a salir más rápido que si lo tuviera solamente con la ventilación principal, como lo dibujé antes. Eso sería dilución local por ventilación auxiliar. ¿Cómo se diluye? Si yo estoy sacando el aire, porque en la medida que yo voy sacando también va entrando aire, ¿cierto? Ustedes ya saben que la cantidad de aire que sale tiene que ser igual a la cantidad de aire que entre. Por lo tanto, en la medida que yo estoy sacando, por ejemplo, 2 metros cúbicos por segundo, van a entrar 2 metros cúbicos por segundo de aire limpio desde esta ventilación principal. ¿Ya? Esta es la ventilación principal. Si yo estoy sacando, extrayendo aire a razón de 2 metros cúbicos por segundo, significa que aquí van a entrar 2 metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Porque el aire está unido, es un fluido. Nunca se va a producir un vacío ahí. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Qué es lo que es la demanda de ventilación? La ventilación que yo necesito, ¿ah? Que yo requiero, ya sea por personas, por equipos, etcétera. Se tienen que sumar esas demandas. Tipos de demanda. Tengo demanda para diluir gases contaminantes, por ejemplo, diluir monóxido de carbono generado por motores, gases nitrosos generados por clonadura. Todos esos gases yo los tengo que diluir cuando están al interior de la mina. O pueden ser gases naturales como el gas grisú en las minas de carbón. Necesito aire para acondicionar, para que hayan buenas condiciones de trabajo. ¿Ah? Para enfriar, la mayoría de las veces yo necesito enfriar los lugares de trabajo y no calentarlos, pero hay en ciertas localidades en donde el aire está tan helado afuera que más vale calentarlo para que ingrese un aire tibio al interior de la mina. Para consumir, ¿qué significa la demanda de aire para consumir?
Bueno, las personas y los motores a combustión interna consumen aire. ¿Ya? Consumen aire, ¿por qué? Porque necesitan oxígeno del aire. Para mover, necesito aire para mover, para arrastrar, por ejemplo, los contaminantes, para hacer brisa, para que las condiciones de trabajo sean más adecuadas, más útiles. Y también necesito mover aire para renovar el aire contaminado por un aire limpio. Entonces, esas son las razones para mover aire, arrastrar contaminantes, hacer brisa para mejorar las condiciones de trabajo y renovar el aire contaminado. Cantidad de aire para diluir. Caudal para diluir un contaminante. Se dice que el caudal Q sub D tiene que ser mayor a Q sub K, factor de 1 menos LPP, todo eso partido por, abre paréntesis, LPP menos CQ, donde Q sub D es el caudal en metros cúbicos por segundo. Eso debe ser mayor a lo que está al lado, a la derecha. Q sub Q, ¿qué es lo que es? Influjo de contaminantes en metros cúbicos por segundo, o sea, la cantidad de contaminantes que están saliendo de los motores, de las personas, por metros cúbicos por segundo, ¿ya? El CO2, el vapor de agua, el monóxido de carbono que pueden generar los motores, más el CO2 y el vapor de agua de las personas, todos van a generar metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Eso se llama influjo de contaminantes, en que está medido en metros cúbicos por segundo. Todo tiene que estar en las mismas unidades. Si tengo Q sub D en metros cúbicos por minuto, tengo que llevar el influjo de contaminantes en metros cúbicos por minuto. C sub Q es concentración del contaminante en la entrada de aire a la mina. Concentración del contaminante en la entrada de aire a la mina. Tengo que saber cuánta concentración de contaminación hay de algún contaminante. Puede ser monóxido de carbono, puede ser gas grisú, ¿ah? Eso lo tengo que hacer por cada gas. C sub Q entonces va a depender del contaminante en específico, que en este caso representa la letra K. Concentración del contaminante en la entrada de aire a la mina. ¿Ya? La entrada de aire se refiere a quien lleva el aire limpio a la mina. ¿Ya? Voy a hacer un dibujo para que se entienda eso. Si esta es la mina, ¿ya? La mina del teniente es así la cosa, ¿ya? Por eso lo dibujé un cerro. Y esta es la entrada, por donde entra el aire limpio. Por lo tanto, aquí yo tengo un ventilador, ¿cierto? Gigantesco, que ocupa todo el área de esa labor. Lo que está haciendo es ingresar aire, ¿cierto? Entonces, ¿dónde tengo que medir yo la contaminación del contaminante? En la entrada de aire. Eso es lo que decía. Ahí tengo que medir cuánto monóxido de carbono hay, por ejemplo. Voy a poner como ejemplo el monóxido de carbono. ¿Cuánto es la concentración de monóxido de carbono ahí? Eso es lo que me está diciendo lo que acabo de leer. ¿Ya? Entonces vuelvo a la imagen anterior. Entonces te dice que C sub Q, perdón, C sub K es la concentración del contaminante en la entrada de aire a la mina. ¿Ya? Como les dibujé recién. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chiquillos? ¿Dudas? ¿Están ahí todavía o no? Ejemplo, datos. Gas metano me dice que el influjo de gas metano, es de 0,12 metros cúbicos por segundo. ¿Recuerdan lo que era eso? Influjo de contaminante, Q sub K. Entonces, un ejemplo. En una mina de carbón, el influjo, la cantidad de metano que se está generando en un punto determinado es de 0,12 metros cúbicos por segundo. C sub Q, ¿qué es lo que era C sub Q? La concentración del contaminante, en este caso gas grisú, en la entrada de aire a la mina. Es de 0,1%, dice. Y el LPP del metano, por ley, es del 1%. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el caudal necesario para diluir el metano? De acuerdo a la fórmula que vimos anteriormente. Esta.
ahí está la fórmula, ¿cierto? Entonces aplico Q sub K, ya sabemos que es de 0,12, que es el influjo de gas metano, 1 menos 0,01, 1% es 1 partido por 100, por lo tanto 0,01, partido por, abre paréntesis, LPP nuevamente, o sea 0,01 menos, ¿qué cosa? Menos el C sub K, que corresponde a qué cosa? Al contaminante, en este caso gas grisú, a la entrada de la mina, que es de 0,001%. Ese es el dato que obtuvimos, ¿cierto?, con un medidor de gas metano en la entrada de aire a la mina. Y eso me da que el caudal tiene que ser mayor a esto, ¿cierto? 0,12 por 0,99, que sería 1 menos 0,01, y eso partido por este valor que está acá, que es 0,009. Y eso me da que el caudal tiene que ser mayor a 13,2 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Ese es el mínimo. El caudal que demanda para diluir el gas metano en la mina es de 13,2 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Eso es solamente por el tema de gas metano. ¿Ya? Yo no sé cuánta gente está trabajando en la mina, cuántos equipos están consumiendo aire, solamente estamos calculando por el tema del gas metano. Entonces ese sería el mínimo, ¿cierto? Le dice caudal demandado tiene que ser mayor a eso. Caudal de aire para acondicionar la mina. ¿Qué significa acondicionar la mina? Significa dejarla en una calidad confortable para que la gente pueda trabajar bien. Y obviamente eso significa disminuir la temperatura cuando está muy caluroso o hay mucha humedad. Entonces, necesariamente estoy hablando de balance de calor. Calor es proporcional a la masa de aire, ¿ya? Entonces, si quiero disminuir una gran masa de aire, debo sacar un calor que va a ser proporcional a esa masa de aire. Entonces, el calor dice que es proporcional a la masa y la diferencia de temperatura es proporcional al calor y a la temperatura en grados Kelvin. Entonces, masa fría de aire que está ingresando más la masa caliente de aire va a ser una masa mezcla, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que hacemos cuando queremos disminuir la temperatura de una sopa que calentamos o disminuir la temperatura de un café que calentamos. Si está muy caliente, tengo que ir a buscar un vasito con agua y agregarle agüita helada, ¿cierto? Para no quemarme. Aquí es lo mismo. Entonces estamos hablando de balance de calor agregando un elemento que está a menor temperatura. Entonces el calor es proporcional a la masa y a la diferencia de temperatura. Eso es lo importante, que tienen que entender. El calor es proporcional a la masa y a la diferencia de temperatura. Y la diferencia de temperatura implica que es proporcional al calor, ¿cierto?, que voy a sacar o que va a entrar al sistema, y a la temperatura en grados Kelvin. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gases, ¿ya? Y la temperatura para los gases se mide en grados Kelvin. Entonces la masa fría de gases es la cantidad de aire que yo tengo que ingresar a la mina para disminuir la temperatura de la masa caliente. Y eso me da una temperatura mezcla, ¿cierto? Entonces, tengo esta fórmula, ¿cierto?, que dice que el caudal de aire calentado va a ser igual al caudal de aire frío, factor de T sub M, que es la temperatura final de la mezcla, menos T sub E. Entonces yo lo que necesito saber es a qué temperatura quiero que trabajen los viejos. Esa es la temperatura final de la mezcla. ¿Ya? Puedo poner aquí 25 grados, por ejemplo. Menos la temperatura T sub E, que es la temperatura de entrada de aire no acondicionado. Temperatura de aire no acondicionado. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero refrescar, aquí voy a tener una temperatura inferior a 25 grados, ¿cierto?, para refrescar. Partido por T sub C, que es la temperatura de aire calentado, menos T sub E, que es la temperatura de entrada de aire no acondicionada. ¿Ya? Como dicen, caudal de aire calentado, me hace pensar que estoy ingresando aire caliente, ¿cierto? En el caso de las minas que trabajan a muy baja temperatura, tengo que calentar el aire antes de que ingrese el aire limpio a la mina. Pero la ecuación es la misma. Por tanto, tener en claro cuál es la temperatura de entrada de aire no acondicionada
y la temperatura del aire calentado. Y la temperatura final de la mezcla, que es la que yo quiero trabajar, ¿cierto? Q sub F es el caudal de aire que entra a la mina, y Q sub C el caudal de aire que está dentro de la mina, caliente. Entonces, si la temperatura es mayor a 32 grados Celsius, la temperatura de la mezcla, ¿cierto? Yo la quiero, por ejemplo, a 24 grados Celsius, entonces tengo que ingresar una temperatura menor, ¿cierto? Entonces la temperatura ideal de la mezcla tiene que estar entre 32 grados Celsius y 2 grados Celsius, sobre, porque esa es la temperatura por ley en la cual yo puedo trabajar. Sobre 2 grados Celsius, bajo 32 grados Celsius. Entonces la ideal sería 24 grados. Cantidad de aire para consumir, ¿ya? Ese es el aire que consumen los motores a combustión interna y las personas, ¿cierto? Cantidad de aire para consumir. Aquí no se está considerando el aire que para diluir los gases contaminantes, no se está considerando, como consideramos anteriormente, el aire que necesito para acondicionar, para disminuir la temperatura, por ejemplo, en los lugares más cálidos de la mina. No estamos considerando eso, solamente estamos considerando de forma aislada la cantidad de aire necesaria que se va a consumir, ¿ya? ¿Qué es lo que se consume del aire? El oxígeno, ¿cierto? Entonces el caudal para consumir lo vamos a denotar por Q sub C. Q sub C. El Q sub C para la respiración humana va a ser N por 3 metros cúbicos por minuto, en donde N es la cantidad de personas en la mina, ¿ya? Entonces el caudal que se necesita para consumir para la respiración humana va a ser mayor a N por 3, siempre mayor, ¿cierto? Porque si no te va a dar lo justo. Entonces va a ser N por 0,05 metros por segundo, ¿ya? Llevándolo a metros por segundo, los metros cúbicos por minuto los llevé a segundo, me queda N por 0,05 metros por segundo. Aquí va el número de personas que trabajan en la mina. En el caso de la combustión de motores, es algo parecido, ¿cierto? Tengo Q sub C, que es la cantidad de aire que va a requerir los motores a combustión interna, pero aquí lo importante son los HP, o sea, los caballos de fuerza. Caballos de fuerza se llama HP, es la traducción, caballos de fuerza, o horsepower. Por ejemplo, para que tengan una idea, mi camioneta, la Nissan Terrano 2.5 diésel, tiene alrededor de 180, entre 180 y 190 caballos de fuerza. 180 caballos de fuerza. Entonces ahí tendría que yo poner, para saber cuánto aire voy a consumir, 180, ¿cierto? 180 por 2,83 metros cúbicos por minuto. O sea, cada caballo de fuerza me consume 2,83 metros cúbicos por minuto. ¿Se entiende? Y eso se multiplica por la cantidad de caballos de fuerza. Si lo llevo a metros cúbicos por segundo, va a ser lo mismo, los 180 HP de la camioneta por 0,05, pero metros por segundo, metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, consume 0,05 metros cúbicos por segundo la camioneta. Bueno, en general, esto es para cada HP de cualquier motor. Puse como ejemplo la camioneta, solamente 180, 180. Si hay 4 camionetas, vamos a poner 4 por 180 que están trabajando en la mina, ¿cierto? Si tengo un LHD, ¿ya? De 500 HP, tengo que poner los 500 HP más las 4 camionetas, que tengo que poner la suma de todos los equipos como que estuvieran trabajando, ¿ya? Entonces tengo que calcular uno de estos por cada equipo que esté trabajando dentro de la mina, ¿ya? Primero para el LHD, después, si hay un LHD, es 1 por 500 HP. Si hay 4 camionetas, sería 4 por 180 HP, ¿cierto? Por 2,83 metros cúbicos por minuto o 0,05 metros cúbicos por segundo. Todos los tengo que sumar para saber cuánto es la cantidad de aire que voy a requerir por equipos que estén trabajando. Y eso sumarlo, ¿cierto? Sumarlo a los HP que necesitan las personas, ¿cierto? Porque las personas también están consumiendo. Por lo tanto, finalmente yo necesito una sumatoria de este consumo para saber cuánto aire es el mínimo para que la gente no se muera dentro y los equipos puedan trabajar. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas?
cantidad de aire para mover ahora. Caudal para mover. Velocidad mínima. Dice que la cantidad de aire para mover lo vamos a llamar Q sub M. Q sub M tiene que ser mayor a la velocidad mínima por A, donde A es el área de la labor, el área del túnel, ¿cierto? Estamos en un túnel de 4x4, vamos a suponer que tiene un área aproximada de 16 metros cuadrados. La velocidad mínima para la brisa, ¿se acuerdan? Era de 0,5 metros por segundo. Es la brisa mínima en una mina, 0,5 metros por segundo, es muy poco, ¿cierto? Entonces ahí meto, como estamos hablando de la cantidad mínima de aire para mover, 0,5 metros por segundo y por el área de la labor, o sea, 16 metros cuadrados. Velocidad máxima ahora, de caudal para mover. Tiene que ser mayor a velocidad máxima por el área de la labor. La velocidad máxima es la velocidad máxima con personas. Velocidad máxima con personas, que es de 2,5 metros por segundo. 2,5 metros por segundo. ¿Ya? O si no, ya empiezo a congelar a las personas. La velocidad máxima con personas es 2,5 metros por segundo. Entonces multiplico 2,5 metros, 2,5 metros por segundo por el área de la labor, que sería 16 metros cuadrados. Y con eso voy a obtener el caudal para mover máximo. Caudal de renovación, para renovar el aire al interior de la mina. ¿Cómo se calcula? Q sub M es mayor a N sub R, que es la cantidad de renovaciones de aire por hora. Por ejemplo, para que entendamos, yo tengo un acuario, ¿ya? Que trabaja con agua, obviamente. Una vez compré una bomba, mi acuario es de 100, 120 litros más o menos. Ahora tengo peces. Pero compré una bomba muy grande, que movía 1.600 litros por minuto. O por hora era, no, 1.600 litros por minuto, no, ahí reviento en el acuario. 1.600 litros por hora. 1.600 litros por hora era mucho. Entonces generaba mucho movimiento y los peces se arrinconaban y asustados por el... Era un verdadero río lo que tenía como acuario. ¿Por qué? Porque se renovaba 1.600 litros por hora. Y mi acuario es de 100, 120 litros, o sea, se renovaba, ¿cuántas veces en una hora el agua? Chiquillo. Más de 10 veces se renovaba el agua en una hora, ¿ya? Entonces tuve que comprar uno más pequeño y compré uno que hace 160 litros por hora, no 1.600 litros por hora. 1.600 litros por hora es mucho para un acuario de 100, 120 litros. Entonces compré uno de 160 litros por hora. Entonces ahí el caudal es mínimo, no se siente, y se renueva solamente una vez el agua, entre comillas uno habla de renovar, porque lo que hace es filtrar simplemente la misma agua, pero es como que se renovara, ¿cierto? En este caso no es el mismo aire, ¿cierto? Pero el concepto es parecido. Entonces el caudal de renovación del aire va a ser igual a N sub R, que es la cantidad de renovaciones de aire por hora, ¿ya? La cantidad de renovaciones de aire por hora, por R, que es el volumen del recinto que quiero renovar el aire, ¿ya? Entonces, ese es el caudal de renovación para recintos cerrados. Por ejemplo, podría ser para la planta Chancao, que está al interior de la mina, ¿ya? Necesito renovar, por ejemplo, una vez por hora, por R, que es el volumen del recinto, que pueden ser, no sé, ¿cuál sería el volumen del recinto? Por ejemplo, si quiero renovar el aire de una sala, son aproximadamente 50 metros cúbicos que hay en una sala de las que nosotros conocimos en la U. 50 metros cúbicos, ¿ya? Que quiero que se renueven por hora. Entonces ahí tendría que poner 1 por R, que serían los 50 metros cúbicos, ¿cierto? Partido por 3.600, ¿ya? ¿Por qué? Porque son 3.600 segundos que tiene una hora, por eso está dividido por 3.600. No sé cuál sería el caudal en ese caso. Miren, lo calculo rápidamente. Entonces tengo 1 por R, que es el volumen del recinto, 50 metros cúbicos, ¿cierto? Dividido por 3.600. Entonces el aire que tiene que ingresar en metros cúbicos por segundo para que se renueven los 50 metros cúbicos en una hora es de 0,013.
prácticamente 0,014, porque es 13,8. 0,014, ¿qué cosa? 0,014 metros cúbicos por segundo, ¿ya? 0,014 metros cúbicos por segundo. Si eso lo multiplico por 1000, porque un metro cúbico tiene 1000 litros, están ingresando 14 litros por segundo. Entonces, al ingresar 14 litros por segundo en una hora, yo voy a renovar esos 50 metros cúbicos del recinto. Así se tiene que analizar. La velocidad mínima para arrastrar el polvo en una mina, para que no decante el polvo ¿cierto? En el piso, es de 1 metro por segundo. Entonces, cuando queramos arrastrar o diluir el polvo en una mina, tenemos que considerar una velocidad mínima de 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Explosivos en minas metálicas, ¿ya? ¿Por qué dice minas metálicas? Porque los explosivos no se utilizan, ¿cierto?, en las minas de carbón. Explosivos en minas metálicas. G es la formación de gases en metros cúbicos por kilogramo de explosivo. Acuérdense que los explosivos generan un volumen de gases, ¿se acuerdan? Entonces, esa formación de gases la puedo medir en metros cúbicos por kilogramo de explosivo. G es 0,04 metros cúbicos por kilogramo de explosivo, ¿ya? Aproximadamente. Seguramente está considerando un promedio de todos los explosivos. Debe ser cercano al ANFO, ¿cierto? SG, formación de gases, dice 0,04 metros cúbicos por cada kilogramo de explosivo. Entonces, ¿cuántos gases voy a formar en un polvorazo, por ejemplo, de 800 kilos de explosivo, que es más o menos un polvorazo típico en la mina, 800 kilos de ANFO, eso lo multiplico, ¿cierto?, por 0,04, y voy a generar 32 metros cúbicos de gases. ¿Qué cantidad de explosivo a detonar? Lo que dije yo recién, ¿cierto? ¿Cuánto dije? ¿800 kilos? Creo que dije 800 kilos. Entonces me va a quedar G por E, ¿cierto? 800 kilos, perdón, 0,04 metros cúbicos por kilogramo, eso es G, 0,04 metros cúbicos por kilogramo por E, que serían los 800 kilos de ANFO. Y eso me da 32 arriba. 32 metros cúbicos que voy a generar de gases, partido por T y F, donde T es el tiempo de ventilación, que el mínimo es de 30 minutos, ¿cierto? Ustedes ya lo sabían eso. Y F, la dilución de gases en la atmósfera, a no menos de 0,008%. Entonces yo necesito diluir esos gases, esos 32 metros cúbicos de gases contaminantes, que son carbonosos y nitrosos, los tengo que diluir a una concentración de 0,08% aproximadamente. Entonces F es el porcentaje de dilución de gases en la atmósfera, a no menos de 0,008%. ¿Ya? Y con eso yo despejo el caudal que necesito, ¿cierto?, para dejar la contaminación en ese porcentaje. ¿Ya? Eso dice a no menos de 0,008%. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chiquillo? Entonces el caudal de aire va a ser igual a G, que es 0,04, ¿cierto?, metros cúbicos de gases generados por kilogramo explosivo, por un ejemplo de un polvorazo, ¿cierto?, de 800 kilogramos, me dan los kilos, ¿cierto?, me van a quedar solamente los metros cúbicos de gases generados, y eso partido por T, tiempo de ventilación 30 minutos, ¿cierto? Y por F, dilución de gases en la atmósfera a no menos de 0,08%. Entonces aquí vamos a poner 0,008 dividido por 100. ¿Por qué lo divido por 100, chiquillos? ¿Se acuerdan o no? ¿O lo puedo trabajar así nomás, 0,08%? $0,04
¿cierto? Ya lo calculamos ya por 800, me da 32 metros cúbicos. Eso dividido por, abre paréntesis, 30 minutos por, abre paréntesis, 0.008 dividido por 100. Cierra paréntesis, cierra paréntesis. Me da que tiene que ingresar un caudal de 13.000 13.000 metros cúbicos por minuto. Entrando 13.000 metros cúbicos por minuto, voy a poder diluir los gases en, ¿cuánto rato? En 30 minutos. Eso es lo que me dio. Entonces, 32 lo divido por 30 minutos, ¿cierto? Y eso por, otro paréntesis, 0.008, eso dividido por 100, para llevarlo a número, y me da un valor de 13.333 metros cúbicos por minuto. Si eso lo divido por 60, son 222 metros cúbicos que tienen que ingresar a la mitad. 222 metros cúbicos por segundo. Entonces estamos hablando de una ventilación poderosa, así como las que tienen en la mina del Teniente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No veo mucha participación. ¿Dudas, preguntas? Ya, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Acá vamos a avanzar hoy día. ¿No hay duda, no hay pregunta? Nos estamos viendo entonces. No, profe, ya, cuídese, Ya nos vemos que tenga buena tarde. igualmente. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Gracias.